Bienvenidos a Séptima Verdad, un programa donde estamos presentando temas de mucho interés para el bienestar espiritual, emocional y social. Si esta es tu primera ocasión en sintonizarnos, te invitamos para que visites nuestro canal de YouTube. Ahí podrás ver un video introductorio a nuestro canal y todo el contenido que hemos estado presentando hasta este momento. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro primer tema titulado La Biblia. Hemos estado revisando los libros que componen la Biblia, ya que como hemos aprendido, la palabra Biblia o la Biblia en sí mismo consiste en una colección de libros. Y una de las preguntas que surgen es ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuáles son esos libros? Y otras preguntas que tienen relación con esta idea es decir, después de haber sabido de que la Biblia está compuesta de libros, pues nos interesa entonces conocer acerca de esos libros. Y eso es lo que hemos estado haciendo en nuestros últimos programas, revisando esos libros para ver y conocer más acerca de la Biblia. Y hoy pues vamos a continuar. En esta ocasión vamos a ver 5 libros más. Como de costumbre y sin más preámbulos, vamos a entrar a nuestra parte que corresponde en esta ocasión, el día de hoy, a los libros que vamos a ver en el día de hoy. En el primer libro que vemos acá, lleva como nombre en el idioma hebreo Sefer Ishaya. Traducido es el libro de Isaías. La palabra Isaías, o como lo vemos ahí en pantalla, la palabra hebrea Ishaya, significa salvación de Yah, o salvación de Jehová, o salvación de Dios. Es haciendo referencia a que la salvación viene de Dios. Ya esto de Yah, Yahweh, Jehová, esto lo veremos ya en un tema posterior. De hecho, me parece que lo vamos a ver en el tema número 2 aquí en nuestro programa de Séptima Verdad. Pero por ahora vemos que este libro se llama Ishaya, que significa Isaías o es transliterado como Isaías, y ese nombre significa salvación de Yah. Es un nombre propio que se le colocó a este personaje que es el autor también de este libro. En griego pasa pues prácticamente transliterado, Isaías, y al español pues nos llega como Isaías, que ya sabemos que significa que la salvación es de Dios. El escritor es el mismo personaje, Isaías, o sea, el escritor y el título del libro es el mismo, o sea, se le coloca el título Isaías o el libro de Isaías, o también usted podría encontrarlo como el libro del profeta Isaías, porque precisamente el escritor es Isaías o el profeta Isaías. El tiempo en que fue escrito, pues más o menos entre el año 740 a.C. y el 686 a.C. El idioma, el hebreo. Consta de 66 capítulos. Es uno de los libros más extensos de la Biblia, aparte del libro de Salmos. Es el más extenso que hay. El tema, pues, cuenta historia local de esa época y también escatología, digamos así, de carácter tanto local, pero también universal. Cuando decimos escatología, esa palabra se refiere a eventos que van a ocurrir en el futuro del que lo está pues expresando. Escatología son eventos que ocurren para el tiempo final. Por ejemplo, ahí vemos en el libro de Isaías una parte donde menciona de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces ahí vemos que está hablando de un asunto escatológico, de algo que va a pasar en el futuro. La historia local pues nos menciona lo que está aconteciendo en ese tiempo. Es interesante porque quizás usted que me está viendo en esta hora siempre ha relacionado el profeta o la profecía solamente con eventos que van a ocurrir en el futuro. Pero usted podrá ver, y lo vamos a ver más adelante también, que el ministerio, la función, tanto del profeta como de sus escritos, de sus expresiones, no solamente se enfoca en eventos que van a acontecer en el futuro, es decir, no está enfocado solamente en predicciones. El profeta bíblico también está llamado para
amonestar o corregir, hacer un llamado a las personas para que cambien su manera de comportarse, de tanto social, político como religioso, e incluso hasta familiar, como no. El siguiente libro que vamos a ver se llama Sefer Yermiyahu, o también a veces Yermiyah. Es el libro de Jeremías. Eso es lo que significa. Y la palabra Jeremías, o como vemos aquí en hebreo, Yermiyahu o Yermiyah, significa Jehová ha inspirado. En griego pasa como Jeremías o Jeremías, y al español Jeremías. Se le conoce tanto como simplemente Jeremías, o el libro de Jeremías, o el libro del profeta Jeremías. Así es, al igual que el libro anterior de Isaías, estamos también ante un libro que corresponde a un profeta. Fue escrito por el mismo Jeremías. El tiempo, pues dentro más o menos entre el año 605 hasta el año 586 antes de Cristo. Idioma hebreo, y también tiene el versículo 11 del capítulo 10, está en arameo. Contiene 52 capítulos, tema, amonestación y escatología. Tal como lo mencioné anteriormente, los libros de esta categoría, que son propiamente proféticos, pues tienen ese carácter de amonestación y escatología en su mayor parte. No siempre, pero sí también tiene de este tipo de cosas. No solamente se enfoca en eventos que van a ocurrir, no se enfoca solamente en el desarrollo histórico, sino también, como vimos, en amonestación. Así que vemos en este libro que en la temática que cuando usted lo lee, va a encontrar que el profeta está haciendo un llamado al pueblo para que se arrepienta. Arrepentirse quiere decir que cambien, que están haciendo cosas malas y que deben cambiar. Si están robando, si están asesinando, si están haciendo este tipo de cosas que no beneficia para nada a la sociedad ni a la comunidad, pues el profeta está llamando para que cambie, para que esa comunidad cambie su manera de proceder. Y también a la vez está hablando de escatología porque habla de eventos que van a acontecer. Algunos de esos eventos incluso son condicionales. Es decir, por ejemplo, en una ocasión el profeta le dice, si ustedes continúan actuando de esa manera tan errada, entonces a esta comunidad, a esta nación, le va a ocurrir algo muy malo. Por el contrario, si cambian, si empiezan a corregirse y a actuar correctamente, entonces todo va a marchar en prosperidad. El siguiente libro es titulado en hebreo como Eika. Esa palabra Eika o Eika se podría traducir al español como, lo vemos ahí, ¿cómo? Es decir, es una exclamación. Vemos que está la palabra como de manera como interrogante, pero también exclamativa. ¿Cómo? Y este libro se llama ¿Cómo? Pero ya luego se le cambia el nombre por otra palabra hebrea que es kino, que significa lamentaciones. Ya que el cómo que vemos aquí es un cómo de una exclamación, de un grito, de desesperación, de lamento. Es como, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo fue que le pasó eso a esa niña? ¿Cómo fue que a mí se me fue el control de las manos? ¿Cómo ocurrió eso? Es en ese sentido, ese cómo o eika. Por eso, posteriormente, aunque este era el nombre original, luego se le puso kino, que traducido es lamentaciones. Y ya con esto le va dando una idea de qué se trata este libro. En griego pasa como trinoi o trenoi, que es traducido tanto al latín como ya nos llega a nosotros al español como lamentaciones. ¿Y de qué se trata este libro? ¿Y de quién lo escribió? ¿Y qué hay más respecto a este libro? Pues fue escrito también por el profeta Jeremías para el año 586 a.C., escrito originalmente en el idioma hebreo.
Es bien corto, contiene 5 capítulos y el tema pues yo coloqué Lamentaciones. Ya había mencionado en el libro anterior, en el libro del profeta Jeremías, que dentro de los temas que se encuentran ahí, vemos que hay escatologías condicionales, o sea, profecías o predicciones de eventos que podrían ocurrir, pero que están condicionados a la actitud de la comunidad. Es decir, si ellos cambiaban, si actuaban correctamente y se desviaban de ese camino errado, todo iba a ir a prosperidad. Pero la pura realidad y verdad histórica es que el pueblo no cambió y por lo tanto aquellas condiciones que se le había mencionado que iba a ocurrir como castigo, pues se cumplió tal. Y es ahí donde vemos que posteriormente aparece este libro de Lamentaciones, que prácticamente de eso se trata, de lamentaciones porque realmente ocurrió una consecuencia, digamos así, no buena para el pueblo. Es decir, al pueblo se le había anunciado, cambia de actuar mal para que te vaya bien. Si sigues actuando mal, te va a ir peor o te va a ir mal. Van a venir consecuencias. Y eso fue lo que ocurrió. El pueblo no hizo caso, sino que siguió actuando mal y como consecuencia vinieron también los castigos muy tristes, que fueron las devastaciones del pueblo, en ese caso de Jerusalén y sus alrededores fueron destruidos por un pueblo enemigo que fue Babilonia. Y fue muy triste para ellos ver cómo el templo de Jerusalén, un templo que fue construido por el rey Salomón, un templo que fue un monumento maravilloso, pues ahora entonces verlo totalmente destruido, ver cómo los habitantes eran llevados cautivos a naciones extranjeras y la misma ciudad destruida, el templo, las casas. Fue muy triste ver toda esa desolación de Jerusalén y por eso surge este libro de Lamentaciones. El siguiente libro se llama en hebreo Yekeskel o Yekeskel, que traducido, transliterado más bien al español es Ezequiel. Hasta suena parecido. Significa esta palabra, bueno, para nosotros en español es una sola palabra, pero en hebreo no es una palabra, sino una expresión. Dios fortalece. Eso es lo que significa la palabra Yekeskel o Ezequiel. En griego pasa también muy similar, transliterado como Ezequiel. Ezequiel. Al español ya mencionamos Ezequiel, o también se llama el libro de Ezequiel o el libro del profeta Ezequiel. Y así es, usted dirá, bueno, pues usted vino hoy con profecía, con profetas. De hecho, sí, le voy a ser sincero, los libros que estaremos viendo hoy en el próximo programa, pues tratan precisamente de libros que llevan como títulos profeta, o sea, es decir, el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Jeremías, el libro del profeta Ezequiel. Así es. Ezequiel fue el escritor de este libro para el año 570 a.C. y fue escrito originalmente en el idioma hebreo. Posee 48 capítulos y el tema podríamos dividirlo en 3 partes que abarca un periodo desde antes de la destrucción de Jerusalén y hasta un periodo que sigue después de la destrucción. Es decir, póngale un periodo de antes y después de la destrucción de Jerusalén. Durante ese periodo es lo que cubre el libro. Y la temática del libro podríamos dividirlo en 3 partes. Hay una sección, digamos así, desde el capítulo 1 al 22, donde vemos que entre otras cosas lo principal habla es del juicio a Israel. Ya como habíamos mencionado anteriormente, el pueblo no andaba correctamente y venía un juicio entonces. Y es ahí donde se señala qué exactamente estaban haciendo de mal. Luego en la segunda sección va desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32 y son juicios a las naciones vecinas, no solamente a esa comunidad judía, a ese pueblo judío, sino
a las demás naciones seculares. Y finalmente una tercera sección que va desde el capítulo 33 hasta el capítulo 48, que ya viene con cosas buenas, bendiciones futuras de restauración y de salvación. Por último, el día de hoy vamos a ver el libro que se llama originalmente Daniel, al español transliterado como Daniel, que significa Dios es mi juez. En griego pasa igual, y al español ya mencionábamos, pues Daniel, o el libro de Daniel, o el libro del profeta Daniel. Este libro fue escrito por el mismo Daniel entre el año 606 y 536 a.C. Idioma, aquí pasa una dinámica con los idiomas, y es que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4 en la primera parte, esto que usted ve ahí que dice 4a, significa que es el versículo 4 en su primera, quizás su primera oración, su primera parte. Desde ese capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, la primera parte, y luego el capítulo 8 hasta el capítulo 12, está escrito originalmente en hebreo. Pero desde el capítulo 2, versículo 4, parte B, hasta el capítulo 7, versículo 28, está escrito en arameo. Contiene 12 capítulos y tema, podríamos decir que el tema pues está basado en historia y escatologías. Cuando mencionamos historia, pues mencionamos lo que está aconteciendo en la vida del escritor de Daniel. Desde el capítulo 1, donde se habla de cuando ellos fueron llevados cautivos después de esas deportaciones que se hicieron, de todo lo que hemos estado hablando anteriormente, fueron deportados a Babilonia, y va contando lo que él va viviendo en esa nación. Y luego vemos también que hay otros capítulos que van a hablar de predicciones. En este libro sí no vamos a encontrar en sí mismo un carácter de amonestación directa como lo hemos visto anteriormente en los demás libros en el día de hoy, sino que va a hablar más bien de predicciones. Predicciones incluso que alcanza a nuestros tiempos. Pero obviamente son temas que lo veremos en un futuro lejano realmente, de acuerdo a la temática que tenemos acá en Séptima Verdad. Bien, pues esto es lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Estos 5 libros que forman parte también de la Biblia, además de todos los libros que hemos visto. Y en la semana que viene, en el próximo programa, pues vamos a seguir viendo, porque todavía faltan más libros por ver que forman parte de la Biblia. Y espero que puedan estar aprendiendo más acerca de estos libros. Como repito, algunos de ustedes quizás que me está viendo a esta hora ya conoce todo esto que estamos hablando. Lo conoce hasta más de ahí, porque hay mucho más que podríamos decir. Quizás usted más o menos sabía algunas cosas, pero está aprendiendo algo nuevo. O quizás usted no conocía nada, absolutamente nada o muy mínimo acerca de la Biblia, y nos da mucha alegría de que ahora usted pueda estar aprendiendo pues más. Recordándoles que la razón por la cual estamos haciendo estos temas es porque la Biblia es el libro de texto, digamos así, principal que vamos a usar acá en nuestro programa para desarrollar temas que vamos a ver en el futuro, temas aplicables a nuestra vida, que nos van a beneficiar. Vamos a procurar que al ponerlo en práctica podamos tener una vida mejor. Esa es nuestra idea. Y obviamente al estar basado en la Biblia tenemos que estar seguros de que la Biblia yo la pueda recibir y pueda confiar, porque si es el texto de donde yo voy a sacar las ideas, las instrucciones, la guía, la orientación, pues yo tengo que estar seguro de esto y confiar plenamente en ello. Es por eso que nos hemos dedicado bastante partes de este primer tema para abarcarlo, como hemos dicho, no de una manera absolutista, que usted salga con una licenciatura, una maestría, un doctorado en Biblia, no, nada de eso. Pero sí de una manera que usted pueda decir, bueno, ahora conozco bien ese libro de los cristianos y le tengo ahora cierta confianza
Quizás diría, no confío completamente, pero por lo menos estoy dispuesto a escuchar. Y ese es nuestro objetivo. Esperamos que sea así para que todos juntos podamos aportar a nuestra sociedad. Bien, será entonces hasta la próxima.